Un millonario siente intriga al conocer a una mujer negra que lleva un anillo idéntico al suyo. Los registros del hospital revelan una impactante conexión entre ambos. ¿Qué verdad oculta saldrá a la luz? Y si quieres proteger a tu familia y te gustan vídeos como este, suscríbete a nuestro canal para tener 10 años de buena suerte. William Stewart se encontraba frente a los ventanales de su ático en Manhattan, con una copa de whisky escocés de 18 años intacta en la mano. La ciudad se extendía ante él, un brillante lienzo de luces y posibilidades que alguna vez lo significaron todo. Ahora, a sus 35 años, se veía rodeado de evidencias de su éxito, pero sintiendo solo vacío. El ático bullía de actividad mientras el personal del hogar se preparaba para otra reunión social. William observaba su reflejo en el cristal de la ventana, moviéndose eficientemente por su espacio como bailarines perfectamente coreografiados. Esa gente conocía cada detalle de su rutina diaria, pero nada de su tormento interior. Su asistente personal, James, se acercó con una tablet mostrando la lista de invitados de la noche. El alcalde confirmó su asistencia, y entre los invitados hay 3 CEOs de la lista Fortune 500, informó James, con la neutralidad aprendida de alguien que había dominado el arte de leer el humor de su jefe. Los servicios de catering ya están instalándose. William asintió, ajustándose su traje Tom Ford hecho a medida. La tela costaba más de lo que la mayoría ganaba en un mes, pero se sentía como una armadura más que como ropa. Se giró de la ventana, inspeccionando su dominio, pisos de mármol italiano, obras de arte que valían millones, muebles seleccionados por el mejor decorador de interiores de la ciudad. Todo perfecto, todo vacío. Sus amigos comenzaron a llegar alrededor de las 8, llenando el espacio con risas estudiadas y conversaciones calculadas. William interpretó bien su papel, el hombre de negocios exitoso, el anfitrión amable, el soltero codiciado. Sonrió en los momentos adecuados, discutió las tendencias del mercado con la gravedad apropiada y desvió las preguntas sobre su vida personal con un encanto bien ensayado. La gala en el Museo Metropolitano de Arte ofreció un escape bienvenido a la atmósfera sofocante de su ático. El coche de William lo dejó en la entrada del museo, donde los fotógrafos inmortalizaban la llegada de la élite neoyorquina. Adentro, el gran salón se había transformado en una elegante sala de recepción, con champán fluyendo libremente y la música de un cuarteto de cuerdas llenando el aire. William se movía entre la multitud con facilidad, intercambiando saludos y tarjetas de presentación. No fue hasta que llegó a la exhibición del templo de Dendur que algo llamó su atención. Una mujer estaba sola, estudiando la antigua mampostería. Llevaba un vestido de noche azul oscuro que contrastaba maravillosamente con su piel morena, pero no fue su apariencia lo que captó la atención de William. Fue el anillo en su mano derecha, una pieza distintiva que lo hizo detenerse a mitad de paso. El anillo era idéntico al que él llevaba, una reliquia familiar que su madre adoptiva le había regalado en su 21º cumpleaños. El diseño era único, 3 círculos entrelazados de diferentes metales, con un pequeño rubí engastado en su intersección. William nunca había visto otro igual, y sin embargo, ahí estaba su gemelo, brillando en la mano de una desconocida. Se encontró acercándose, atraído por una fuerza inexplicable. La mujer se giró ligeramente, y sus miradas se cruzaron. Su placa decía Lisa Bennett, y algo en sus facciones despertó un recuerdo lejano que no lograba comprender. Ella sonrió, una expresión genuina que destacaba en una velada llena de falsas cortesías. Admirando el anillo, preguntó Lisa, con un dejo de diversión en su voz. La mayoría de la gente no se fija en las joyas en estos eventos, a menos que valgan más que su casa. William levantó su mano derecha, mostrando su propio anillo. No pude evitar notar que tenemos un gusto similar en accesorios. La expresión de Lisa cambió de diversión a sorpresa al ver su anillo. Se acercó, estudiándolo con intenso interés. Eso es imposible, susurró, más para sí misma que para él. Mi madre adoptiva, decía que este anillo era único. Un tesoro familiar. La palabra adoptiva le golpeó a William como una fuerza física. Mantuvo la compostura, años de negociaciones comerciales le ayudaron a mantener una expresión neutra. ¡Qué coincidencia!, dijo con cuidado. Yo también soy adoptado. Mi madre me regaló este anillo cuando cumplí 21 años. Se quedaron en silencio por un momento, ambos conscientes de que aquello era algo más que una simple coincidencia, pero ninguno estaba listo para expresar las implicaciones.
A su alrededor, la gala continuaba, las copas tintineaban, las risas resonaban en las antiguas paredes de piedra, y la élite neoyorquina seguía su elaborado baile social, ajena a que dos vidas estaban cambiando de eje. ¿Te gustaría tomar algo?, preguntó William, con la voz firme a pesar del temblor que sentía en el pecho. Me encantaría saber más sobre tu anillo. Lisa asintió, y mientras caminaban hacia la barra, William sintió algo que no experimentaba en años: esperanza. El vacío que lo había perseguido comenzó a llenarse de preguntas, posibilidades, y una abrumadora sensación de que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Las luces de la ciudad proyectaban sombras cambiantes sobre el estudio de William mientras él se sentaba frente a su computadora, reproduciendo los eventos de la gala en su mente. Eran las 3 de la mañana, pero el sueño le parecía imposible. El anillo en su dedo captaba la luz mientras escribía, cada brillo un recordatorio de la pieza idéntica que llevaba Lisa. Su escritorio, normalmente impecable, ahora estaba cubierto de fotos antiguas y documentos que había sacado de su caja fuerte personal. Abrió un álbum de cuero gastado, sus dedos trazando los bordes de las fotografías que documentaban su infancia. La familia Stewart le sonreía, sus padres adoptivos en varios eventos de caridad, vacaciones familiares en los Hamptons, su graduación de Yale. Pero esa noche, estas imágenes parecían escenas de la vida de otra persona. Se concentró en el rostro de su madre en cada foto, buscando señales de los secretos que pudiera haber guardado. William buscó la información de contacto de su madre en su teléfono. A pesar de la hora, sabía que estaría despierta. Margaret Stewart siempre había sido insomne, especialmente cuando viajaba. Actualmente, estaba en Londres para una reunión de consejo. Su dedo se cernía sobre el botón de llamada antes de dejar el teléfono. Cualquier pregunta directa solo la pondría a la defensiva, y Margaret Stewart era una maestra del despiste. En cambio, comenzó a documentar metódicamente todo lo que sabía sobre su adopción. Los datos eran sorprendentemente escasos: adoptado a los 3 meses de edad a través del centro infantil de New Haven, ahora desaparecido. Sus padres siempre habían sido vagos con los detalles, citando políticas de adopción cerradas y registros perdidos. Cuando era más joven, su evasividad no parecía significativa. Ahora, cada omisión parecía deliberada. Los resultados de la búsqueda del centro infantil de New Haven arrojaron poca información útil. La instalación había cerrado a principios de la década de 1990 después de una serie de recortes presupuestarios. William abrió otra pestaña y comenzó a buscar registros de adopción de Connecticut a finales de la década de 1980. Su firma de correo electrónico corporativo tenía suficiente peso para obtener respuestas incluso a esa hora, y envió consultas a varias oficinas estatales y archivos históricos. Al acercarse el amanecer, los ojos de William ardían por mirar la pantalla, pero su mente permanecía alerta. Había creado una línea de tiempo de su infancia, marcando las lagunas e inconsistencias. La pregunta más obvia era por qué una acaudalada familia neoyorquina había optado por adoptar a través de un modesto centro en Connecticut en lugar de hacerlo a través de alguna de las prestigiosas agencias de adopción de Manhattan. Su madre había mencionado algo sobre la recomendación de una amiga, pero los detalles seguían convenientemente difusos. A las 6 de la mañana, William se cambió a ropa deportiva y se dirigió a Central Park. El aire fresco de la mañana era nítido, y los senderos estaban relativamente desiertos. Correr siempre le había ayudado a pensar, y ahora necesitaba claridad más que nunca. El ritmo constante de sus pies contra el pavimento contrastaba con la vorágine de sus pensamientos. Al bordear el embalse, su teléfono vibró con una notificación de correo electrónico. Uno de los archivistas había respondido, confirmando que los registros del centro infantil de New Haven se almacenaban en una instalación estatal. El acceso requeriría una orden judicial o una prueba de participación directa en un caso de adopción. William llamó inmediatamente a su equipo legal, despertando a su abogado principal con instrucciones para iniciar el proceso de acceso a estos registros. El dinero y la influencia siempre le habían abierto puertas, pero intuía que esta no sería una transacción sencilla. De vuelta a su ático, William se duchó y se vistió para ir a la oficina, manteniendo su rutina habitual a pesar de no haber dormido. Su asistente, James, llegó a las 8, con café y la agenda del día. William canceló sus reuniones matutinas, alegando un asunto personal. James levantó una ceja, pero hizo los arreglos necesarios sin comentarios.
Necesito que averigües todo lo posible sobre el centro infantil de New Haven, instruyó William, con la misma autoridad que empleaba en los grandes negocios. Concéntrate en los años 1988 a 1990. Y quiero saber quiénes formaban parte de su junta directiva. Mientras James trabajaba, William condujo hasta Connecticut. El antiguo edificio del hospital que alguna vez albergó el centro infantil de New Haven seguía en pie, aunque había sido convertido en oficinas. Aparcó su Tesla y miró la estructura de ladrillo rojo, intentando imaginarse siendo llevado a través de esas puertas cuando era un bebé. La arquitectura del edificio era institucional, sin la calidez que uno podría esperar de un lugar que había moldeado tantas vidas. El actual administrador del edificio estaba lo suficientemente impresionado por el nombre de William como para darle un recorrido. Caminaron por los pasillos renovados que aún conservaban ecos de su propósito anterior. En lo que alguna vez fue el ala de la guardería, William sintió una oleada inesperada de emoción. En algún lugar de este edificio, se habían tomado decisiones que darían forma no solo a su vida, sino posiblemente también a la de Lisa. Encontramos algunos archivos antiguos durante la renovación, mencionó casualmente el administrador. Nada confidencial, sobre todo documentos administrativos. Están en el almacén si quieres echarles un vistazo. El almacén estaba oscuro y húmedo, lleno de cajas con papeles antiguos. William pasó horas revisándolos, ignorando las llamadas de su oficina. La mayoría de los documentos eran mundanos, pedidos de suministros, registros de mantenimiento, horarios del personal. Pero en una carpeta manchada por el agua, encontró algo interesante, una lista de miembros de la Junta Directiva de 1989. Un nombre destacaba, Charles Bennett. El apellido de Lisa no podía ser una coincidencia. Mientras William conducía de vuelta a Manhattan, sonó su teléfono. Era James, con información sobre la antigua junta directiva del centro. William se detuvo para atender la llamada, con las manos agarrando el volante mientras escuchaba. Las conexiones empezaban a formarse, creando una imagen que lo emocionaba y aterrorizaba a la vez. Lo que hubiera ocurrido en ese edificio hacía 3 décadas, había marcado más vidas que la suya propia. El sol se ponía cuando William regresó a su ático. No había dormido en 36 horas, pero el descanso seguía siendo imposible. Se sirvió un whisky escocés y se quedó junto a la ventana, observando cómo las luces de la ciudad cobraban vida. El anillo se sentía pesado en su dedo, ya no solo una joya, sino una llave para desentrañar un misterio que lo había estado esperando toda su vida. Lisa Bennett estaba sentada en el brownstone de sus padres en Brooklyn, observando cómo su madre, Eleanor, evitaba su mirada mientras acomodaba y reacomodaba el servicio de té. La luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas de encaje que habían colgado en esa habitación durante 30 años, proyectando patrones familiares que Lisa había estudiado durante toda su infancia. Ahora, esos patrones se sentían como una metáfora de la red de secretos que intentaba desenredar. Mamá, comenzó Lisa de nuevo, con una voz suave pero firme. Necesito saber más sobre mi adopción. Sobre de dónde proviene realmente este anillo. Giró la alianza en su dedo, el metal cálido contra su piel. Las manos de Eleanor temblaron ligeramente al dejar una taza de porcelana, el tintineo contra su platillo sonó anormalmente fuerte en la habitación llena de tensión. Ya hemos hablado de esto, cariño, dijo Eleanor, con la paciencia aprendida de una maestra jubilada. La adopción fue cerrada. La agencia nos contó muy poco sobre tus padres biológicos. Hizo una pausa, ajustándose las gafas. Ese anillo fue un regalo de la madre de tu padre. Lleva generaciones en la familia Bennett. Lisa se inclinó hacia adelante, observando cómo la mirada de su madre se desviaba. Entonces, ¿por qué anoche conocí a alguien con un anillo idéntico? No parecido, mamá. ¿Idéntico? La pregunta flotaba en el aire como una nube de humo, haciendo que la familiar sala pareciera de repente extraña. Su padre, Thomas, entró desde su estudio con el periódico bajo el brazo. Evidentemente, había estado escuchando. Eleanor, dijo suavemente, quizás ha llegado el momento. La mirada que intercambiaron sus padres cargaba décadas de silencios. Antes de que ninguno pudiera explicarse, el teléfono de Lisa vibró. Un mensaje de William Stewart apareció en la pantalla, he encontrado algo. Un documento que conecta a nuestras familias. ¿Podemos reunirnos?
Lisa les mostró el mensaje a sus padres, observando sus reacciones con atención. El rostro de su padre permaneció impasible, pero su madre se llevó la mano al cuello, un gesto que Lisa nunca antes había visto. ¿Quién es William Stewart?, preguntó Thomas, con un tono demasiado casual para ser sincero. Lisa describió el encuentro en la gala, los anillos idénticos, la historia compartida de la adopción. Con cada detalle, su madre parecía hundirse más en su silla, mientras que la expresión de su padre se volvía cada vez más preocupada. Los Stewart, susurró Eleanor, más para sí misma que para Lisa. Después de todos estos años. Se levantó de golpe y desapareció escaleras arriba. El sonido de sus pasos resonó hasta el ático, donde la familia guardaba sus viejos documentos y fotos. El teléfono de Lisa volvió a vibrar. William le había enviado una foto de un documento antiguo, una lista de miembros del Consejo del Centro Infantil de New Haven. El nombre de su padre estaba allí, junto a otros que no reconocía. «Papá», dijo, mostrándole el teléfono. «¿Por qué nunca mencionaste que estabas en la junta del centro de adopción?» Thomas Bennet se quitó las gafas, limpiándolas metódicamente con su pañuelo. Era un hábito que Lisa había observado incontables veces durante las conversaciones difíciles de su infancia. «Eran otros tiempos», dijo finalmente. «Todos creíamos que hacíamos lo correcto». Antes de que Lisa pudiera insistir, Eleanor regresó con una caja polvorienta. Sus manos temblaban al abrirla, revelando papeles amarillentos y fotografías antiguas. «Tu padre no solo estaba en la junta», dijo, con la voz apenas susurrante. «Formó parte de algo más grande. Algo que involucraba tanto a los Stewart como a los Bennet». Lisa comenzó a ordenar el contenido de la caja. La mayoría de los documentos eran mundanos, viejas declaraciones de impuestos, escrituras de propiedad, pólizas de seguros. Pero cerca del fondo, encontró una fotografía que le quitó el aliento. Mostraban a un grupo de personas de pie frente al centro infantil de New Haven. Reconoció a su padre, más joven pero inconfundible. Junto a él estaba una pareja que no conocía, pero su porte y vestimenta hablaban de riqueza e influencia. La mujer llevaba un anillo, el mismo anillo que Lisa llevaba ahora. Su teléfono vibró por tercera vez. William había enviado otro mensaje: los Stewart y los Bennet estaban conectados por algo más que el centro de adopción. Encontré registros de propiedades conjuntas, empresas conjuntas. Esto va más allá de lo que pensábamos. Lisa miró a sus padres, viéndolos con nuevos ojos. Estas personas que la habían amado, criado y dado todas las ventajas, formaban parte de una historia mucho más grande de lo que había imaginado. «Me reuniré con William», anunció, poniéndose de pie. «Se merece saber la verdad. Los dos la merecemos». Eleanor tomó la mano de su hija. «Lisa, por favor. Hay cosas que no entiendes. Cosas que hicimos para protegerlos a ambos». «¿Protegernos de qué?», preguntó Lisa, pero vio en los rostros de sus padres que no responderían, al menos no todavía. Reunió sus cosas, su mente ya adelantándose a su encuentro con William. Cualquiera que fueran los secretos enterrados en el pasado compartido de sus familias, estaba decidida a descubrirlos. Al salir del edificio de piedra arenisca, Lisa notó a su padre haciendo una llamada telefónica, hablando en voz baja y urgente. Captó fragmentos: el chico Stewart, haciendo preguntas: «Tenemos que contener esto». Las palabras la siguieron calle abajo, añadiendo nuevas capas al misterio que había comenzado con un encuentro casual y un anillo idéntico. Le envió un mensaje de texto a William: «Mis padres saben más de lo que dicen. Tu nombre los asustó. Tenemos que hablar». Mientras esperaba su respuesta, Lisa se dio cuenta de que la cómoda vida que siempre había conocido empezaba a desmoronarse, revelando algo más oscuro y complejo bajo su pulida superficie. La cafetería que William eligió estaba en una esquina tranquila de Greenwich Village, lejos de las torres corporativas y los círculos sociales donde solía pasar sus días. La luz del sol de la tarde se filtraba a través de grandes ventanales, proyectando cálidas manchas en el gastado suelo de madera. Llegó temprano, eligiendo una mesa apartada en la parte trasera donde su conversación no sería escuchada. El ambiente ecléctico y bohemio de la cafetería parecía un terreno neutral, ni su mundo de áticos de lujo ni el edificio de piedra arenisca de Lisa en Brooklyn. Lisa llegó puntualmente, llevando un bolso bandolera de cuero lleno de los documentos de la casa de sus padres.
Pidió té verde antes de sentarse, sus movimientos deliberados y controlados. William notó que llevaba el anillo, al igual que él, y ambos tocaron inconscientemente sus anillos al acomodarse en sus asientos. Traje todo lo que encontré, dijo Lisa, sacando la fotografía del centro infantil de New Haven. La colocó cuidadosamente sobre la mesa entre ellos. Ese es mi padre, y estoy casi segura de que la pareja a su lado son tus padres adoptivos. William estudió la fotografía, sus dedos trazando los bordes del papel. La mujer de la imagen llevaba el conocido collar de perlas de su madre, una pieza que había visto incontables veces en galas benéficas y eventos familiares. Esa es definitivamente Margaret Stewart, confirmó. Era más joven entonces, pero esa postura parecía lista para un desfile militar. Extendieron más documentos sobre la mesa, creando una línea del tiempo de las conexiones entre sus familias. Los registros bancarios mostraban inversiones conjuntas entre Thomas Bennett y Richard Stewart. Las escrituras de propiedad revelaban la propiedad compartida de varios edificios en Connecticut. Pero fue la correspondencia personal la que resultó más reveladora, cartas entre sus madres adoptivas discutiendo acuerdos y precauciones necesarias. Crecí con todo lo que pude desear, dijo William, rompiendo un largo silencio. Colegios privados, casas de verano, fondos fiduciarios. Pero siempre hubo una distancia. Como si mis padres tuvieran miedo de acercarse demasiado. Hizo una pausa, estudiando el rostro de Lisa en busca de similitudes con el suyo. ¿Lo sentiste tú también? Lisa envolvió sus manos alrededor de su taza de té, absorbiendo su calor. Diferente, pero similar, respondió. Mis padres me dieron amor, educación, oportunidades. Pero siempre hubo límites que no podía cruzar, preguntas que no respondían. Cuando tenía 8 años, encontré una caja de ropa de bebé en el ático, ropa muy cara, de diseñadores. Mamá dijo que era de una prima, pero ahora me pregunto. William sacó su teléfono, mostrándole a Lisa el archivo digital que había recopilado. El centro infantil de New Haven procesó cientos de adopciones entre 1985 y 1990. Pero nuestros casos son diferentes. La mayoría de los registros de ese periodo están intactos, excepto un conjunto específico de adopciones manejadas por un comité especial. Tu padre estuvo en ese comité. El mío también. ¿Un comité especial para qué?, preguntó Lisa, inclinándose hacia adelante. ¿Qué hacía diferentes a estas adopciones? Aún no lo sé, admitió William. Pero he estado investigando casos similares de esa época. Hay un patrón. Familias adineradas adoptando a través de instalaciones más pequeñas, fuera del estado, en lugar de agencias establecidas. Siempre con el mismo bufete de abogados manejando el papeleo. Lisa sacó sus propias investigaciones, recortes de prensa sobre escándalos de adopción a finales de los 80, acusaciones de procedimientos irregulares, investigaciones que misteriosamente terminaron sin llegar a ninguna conclusión. Estas historias, dijo, se detuvieron de repente. Como si alguien tuviera el poder suficiente para hacerlas desaparecer. Se quedaron en silencio por un momento, ambos procesando las implicaciones. El café se había vuelto más tranquilo, la multitud de la tarde se había dispersado. Un barista limpiaba las mesas cercanas, mirándolos con curiosidad. Cuéntame sobre tu infancia, dijo William de repente. No los hechos, quiero saber cómo te sentiste. ¿Qué te hacía feliz, qué te daba miedo? Necesito entender la vida que mi hermana vivió. La palabra hermana quedó suspendida en el aire entre ellos, a la vez extraña y apropiada. Lisa describió su infancia en Brooklyn, la dedicación de su madre a la educación, el apoyo silencioso de su padre a sus actividades artísticas. Habló sobre el racismo sutil en los colegios privados, sobre tener que demostrar su valía repetidamente en espacios que no estaban diseñados para personas como ella. Tu vida debe haber sido diferente, concluyó. Diferente y la misma, respondió William. Todo el privilegio del mundo no podía llenar los espacios vacíos. Siempre me sentí como interpretando un papel, el hijo perfecto, el exitoso hombre de negocios, el soltero codiciado. Pero nada de eso se sentía real. Dudó un instante, y luego añadió, hasta ahora. Sentado aquí contigo, por primera vez en mi vida, me siento auténtico. Su conversación se interrumpió por el sonido del teléfono de Lisa, su padre llamaba por tercera vez desde que había salido de casa. Rechazó la llamada,
Pero el momento había cambiado. Tienen miedo, dijo. Pase lo que pasara entonces, nunca esperaron que nos encontráramos. William cruzó la mesa, vacilando antes de poner su mano sobre la de Lisa. El gesto se sintió extraño y natural a la vez. Tenemos que decidir qué hacer ahora, dijo. Sea lo que sea que descubramos, va a cambiarlo todo, para nosotros, para nuestras familias, quizás para otros también. Lisa giró la mano, sujetando la suya brevemente antes de apartarla. Necesito saber la verdad, dijo con firmeza. Pero William, ¿estás preparado para lo que eso pueda significar? ¿Para tu vida, tu negocio, tu posición social? Mirándola a los ojos, William vio sus propias preguntas reflejadas en ellos. La comodidad de la riqueza y los privilegios de repente se sintieron como cadenas en lugar de protección. La verdad importa más que todo eso, dijo, dándose cuenta al hablar que lo decía en serio. Merecemos saber quiénes somos y de dónde venimos. Acordaron verse de nuevo al día siguiente en los archivos de la ciudad, donde los abogados de William finalmente habían conseguido acceder a los registros de adopción sellados. Mientras se preparaban para irse, Lisa hizo una pausa. Pase lo que pase, dijo, esta conexión es real. ¿Verdad? William asintió, entendiendo perfectamente lo que quería decir. Más allá del ADN, más allá de la historia compartida, existía una conexión profunda entre ellos que trascendía sus diferencias. Eran piezas del mismo rompecabezas, y juntos podrían finalmente ver la imagen completa. El archivo municipal ocupaba un sótano en un edificio municipal antiguo, cuyas luces fluorescentes proyectaban un brillo intenso sobre hileras de archivadores metálicos y estantes. William y Lisa se sentaron a una mesa de madera rayada, rodeados de cajas de registros a los que el equipo legal de William finalmente había logrado acceder. El olor a papel viejo impregnaba el aire mientras revisaban cuidadosamente décadas de historia. Lisa se puso unos guantes de algodón blanco que le había proporcionado el archivista antes de abrir otra caja. Su enfoque metódico contrastaba con la búsqueda más urgente de William, aunque ambos se movían con la precisión cuidadosa de quienes entendían la gravedad de lo que podrían encontrar. 3 horas después de comenzar su búsqueda, la mano de William se detuvo sobre un libro encuadernado en cuero escondido entre carpetas de Manila. Creo que es este, dijo, con la voz apenas susurrada. La portada del diario no tenía nombre, pero las fechas coincidían con el periodo de sus nacimientos. Sus páginas estaban llenas de una letra clara y cuidadosa, el tipo de letra que hablaba de alguien que creía que sus palabras importaban. Al abrirlo, se deslizó una fotografía, cayendo boca abajo sobre la mesa. Lisa recogió la foto y la dio vuelta lentamente. Una joven mujer los miraba fijamente, con rasgos que eran una sorprendente mezcla de los suyos. Estaba sentada en lo que parecía ser un jardín de hospital, con una mano descansando protectoramente sobre su vientre embarazado, su expresión a la vez desafiante y vulnerable. En su dedo brillaba un anillo familiar, la versión original de los que William y Lisa llevaban ahora. Sarah Matthews, leyó William en la primera página del diario. Ese es el nombre de nuestra madre. Las palabras le resultaron extrañas, dándole forma a una persona que solo había existido como una ausencia en sus vidas. Comenzaron a leer juntos, con la cabeza inclinada sobre las páginas. 15 de abril de 1989. Me dicen que no tengo elección, pero siempre hay opciones. Richard Stewart dice que esto es lo mejor, que su familia puede proporcionar todo lo que mis bebés necesitarán. Todo menos a su madre. Todo menos la verdad sobre quiénes son, de dónde vienen. Thomas Bennett actúa como si me estuviera haciendo un favor, ofreciendo llevar a uno de ellos a su familia. Como si separar a gemelos fuera un favor. No entienden que estos niños son mi acto de resistencia. Su padre puede haber negado su existencia, puede haber regresado a su matrimonio políticamente conveniente, pero estos bebés son prueba de amor, prueba de que a veces el corazón se niega a reconocer las barreras que la sociedad construye entre las personas. La aguda inhalación de Lisa resonó en la silenciosa habitación. William continuó leyendo, su voz tensándose con cada revelación. 1 de mayo de 1989. Los Stewart y los Bennett lo tienen todo arreglado. Se encargarán de la adopción a través de New Haven, donde controlan la junta. Se asegurarán de que nadie conecte nunca a los niños con su padre. Después de todo, un prominente senador blanco no puede permitirse reconocer a los hijos que tuvo con su trabajadora de campaña negra.
Arruinaría todo lo que han construido. Pero yo he hecho mis propios arreglos. Cada bebé tendrá un anillo, piezas iguales que he hecho con el original de mi madre. Algún día, se encontrarán. Algún día, comprenderán que su historia comenzó con amor, no con vergüenza. Las entradas del diario continuaban, documentando los últimos meses de embarazo de Sarah, su creciente aislamiento mientras las poderosas familias se organizaban para ocultar lo que consideraban un escándalo. Escribió sobre sus esperanzas para sus hijos por nacer, sus planes para mantener de alguna manera una conexión a pesar de la separación forzosa. 12 de octubre de 1989. Se los llevaron hoy. Mis hermosos bebés, un niño y una niña. Pude sostenerlos una vez antes de que los llevaran a sus nuevas familias. Les susurré sus verdaderos nombres, nombres que nadie más conocerá jamás. Los Stewart y los Bennett creen que el dinero y la influencia pueden borrar la verdad, pero se equivocan. El amor deja huellas que no se pueden borrar. Los anillos están con ellos ahora, divididos entre dos familias que comparten más culpa de la que jamás admitirán. He escondido este diario donde puedan encontrarlo algún día. Si estás leyendo esto, mis hijos, sepan que nunca fueron un error. Nacieron del amor, un amor que traspasó fronteras que su padre fue demasiado débil para defender. William dejó de leer, sus manos temblando ligeramente. Lisa se levantó de golpe, paseando por el estrecho pasillo entre los estantes. Las luces fluorescentes de repente parecían demasiado brillantes, demasiado reveladoras. Las palabras de su madre habían desgarrado los cómodos mitos de su infancia, revelando una verdad a la vez hermosa y dolorosa. Un senador, dijo Lisa finalmente, volviéndose hacia William. Nuestro padre era senador y priorizó su carrera política por encima de sus propios hijos. Y nuestros padres adoptivos, todos fueron parte de la conspiración. Su voz reflejaba una mezcla de ira y comprensión, las complejas emociones de quien ve una imagen familiar completamente redibujada. William hojeó las páginas restantes, encontrando más detalles sobre el acuerdo entre las familias, la cuidadosa orquestación de sus adopciones separadas. Los anillos, dijo suavemente. Ella planeó esto. Se aseguró de que pudiéramos encontrarnos. Se quedaron en silencio, absorbiendo el peso de su descubrimiento. La verdad de su historia de origen, amor que traspasaba barreras raciales, poder usado para mantener las apariencias, el intento desesperado de una madre por mantener a sus hijos conectados, cambió todo lo que creían saber sobre sí mismos y sus familias. Hay más, dijo William, llegando a las páginas finales del diario. Dejó una dirección, a donde planeaba ir después de entregarnos. Y nombres, gente que la ayudó, que conocía la verdad. Miró a Lisa, viendo su propia determinación reflejada en sus ojos. Podemos encontrarla. El anuncio del cierre del archivo resonó en el sótano, pero ninguno de los dos se movió para irse. Habían encontrado su comienzo, pero estaba claro que este era solo el primer capítulo de una historia mucho más larga, una que desafiaría no solo a sus familias, sino a las estructuras de poder que los habían separado en primer lugar. Las oficinas legales de Reynolds y Asociados ocupaban todo el piso 42 de un elegante rascacielos de Manhattan. Michael Reynolds, un hombre de poco más de 50 años con cabello gris acero y un gusto exquisito por los trajes, recibió a William y Lisa en su oficina esquinera. Ventanas de piso a techo ofrecían una vista imponente de Central Park, pero los hermanos estaban demasiado concentrados en su propósito como para apreciar la panorámica. William había elegido a Reynolds por su reputación en el manejo de casos delicados que involucraban a familias de alto perfil. Lo que no esperaba era el destello de reconocimiento en los ojos del abogado cuando mencionaron el centro infantil de New Haven. Reynolds escuchó atentamente mientras compartían sus descubrimientos, con los dedos entrelazados bajo la barbilla, tomando notas ocasionalmente en un cuaderno encuadernado en cuero. Los hijos secretos de un senador, reflexionó Reynolds, levantándose para servirse un vaso de agua de un decantador de cristal. Separados al nacer, reunidos por la previsión de su madre. Es el tipo de historia que podría sacudir los cimientos de varias familias poderosas. Hizo una pausa, estudiando sus reflejos en la ventana. También podría valer una cantidad considerable de dinero. Lisa se removió en su silla de cuero, su incomodidad era evidente. No nos interesa el dinero, dijo con firmeza. Queremos encontrar a nuestra madre. La entrada del diario sugiere que se mudó a Boston después de entregarnos, pero ahí se pierde la pista.
Reynolds se volvió hacia ellos, con una expresión calculada. Encontrar a Sarah Matthews podría resultar complicado. Estas familias hicieron todo lo posible por ocultar su conexión con ustedes. Una búsqueda pública podría alertarlos antes de que estén preparados. Se sentó de nuevo, inclinándose hacia adelante. Pero consideren el poder que ahora poseen. Su padre, asumiendo que aún vive, tendría mucho que perder si esta historia saliera a la luz. William sintió la familiar atracción del pensamiento estratégico que le había servido bien en los negocios. ¿Estás sugiriendo que usemos la amenaza de la exposición para forzar la cooperación? Para obtener respuestas sobre nuestra madre. Sugiero, respondió Reynolds con suavidad, que nos acerquemos a esto metódicamente. Su historia tiene todos los elementos que a los medios les encantan: poder, escándalo, raza, secretos familiares. Bien manejada, podría transformarse en algo lucrativo. Sacó una carpeta, deslizándola por el escritorio. Me he tomado la libertad de redactar algunas propuestas preliminares. Derechos de televisión, acuerdos editoriales, entrevistas exclusivas. Los ingresos potenciales son sustanciales. Lisa se levantó de golpe, su voz tensa por la rabia contenida. Nuestra madre escribió sobre amor y resistencia. Quería que nos encontráramos, no que convirtiéramos nuestra historia en una mercancía. Se volvió hacia William. ¿No ven lo que está pasando? Nos piden que vendamos la verdad misma por la que ella luchó para preservar. Reynolds permaneció impasible. Señora Bennet, entiendo su idealismo. Pero considere los aspectos prácticos. Una plataforma pública le permitiría controlar la narrativa. Podría usar las ganancias para establecer una fundación, quizás ayudar a otras familias separadas por circunstancias similares. Centró su atención en William. Su visión empresarial debería decirle que esta es una oportunidad. William se sentía dividido entre su instinto de aprovechar las ventajas y la creciente conexión con las palabras escritas de su madre. El diario había revelado a una mujer que valoraba la verdad por encima de la conveniencia, el amor por encima de la aceptación social. Sin embargo, los argumentos de Reynolds apelaban al hombre de negocios que llevaba dentro, la parte que entendía cómo el poder y el dinero podían ser herramientas para lograr la justicia. Hay algo más que deberían considerar, continuó Reynolds, su tono cambiando sutilmente. Gestioné varias adopciones a través de New Haven durante ese periodo. Tengo acceso a registros que podrían ayudarlos a encontrar a Sarah Matthews, registros que podrían desaparecer si las personas equivocadas se enteran de que la buscan. La amenaza implícita flotaba en el aire como humo. La mano de Lisa encontró el brazo de William, su agarre transmitiendo apoyo y advertencia a la vez. William, está intentando manipularnos. Esto no se trata de ayudarnos a encontrar a nuestra madre, se trata de controlar nuestra historia. Reynolds extendió las manos en un gesto de calculada apertura. Prefiero pensar que se trata de proteger sus intereses. Las familias involucradas tienen recursos significativos. Han mantenido este secreto durante décadas. ¿De verdad creen que simplemente se harán a un lado y los dejarán descubrir la verdad? William se puso de pie, acercándose a Lisa. Necesitaremos tiempo para considerar nuestras opciones, dijo diplomáticamente, reconociendo el peligroso juego en el que estaban entrando. Reynolds tenía razón en algo, se estaban enfrentando a gente poderosa que llevaba años enterrando este secreto. Por supuesto, sonrió Reynolds, levantándose para acompañarlos a la salida. Tómense todo el tiempo que necesiten. Pero recuerden, cuanto más esperen, más probable será que otros descubran lo que han encontrado. Secretos como este tienen la mala costumbre de salir a la luz en los momentos más inoportunos. En el ascensor, Lisa esperó hasta que habían bajado varias plantas antes de hablar. ¿Sabe más de lo que dice? ¿Notaste lo sorprendentemente tranquilo que estaba con todo lo que le contamos? Es como si nos hubiera estado esperando. William asintió, la mente dándole vueltas a las implicaciones. Mencionó haber manejado otras adopciones en New Haven. ¿Y si formó parte del encubrimiento original? ¿Y si sigue trabajando para las familias que nos separaron? El ascensor llegó al vestíbulo, su suave timbre interrumpió sus pensamientos de forma abrupta. Al salir a la luz de la tarde, ambos hermanos sintieron el peso de su decisión. Habían comenzado este viaje buscando la verdad y la conexión.
Ahora se enfrentaban a una elección entre exponer un escándalo de décadas y proteger la búsqueda silenciosa de su madre que Sarah Matthews había deseado que emprendieran. «Tenemos que tener cuidado», dijo finalmente William, parando un taxi. «Reynolds tiene razón en algo, estamos lidiando con gente poderosa que no querrá que se cuente esta historia. Pero tenemos que encontrar nuestro propio camino, no dejarnos manipular como peones en el juego de otros». Lisa le apretó la mano brevemente. «Juntos», dijo. «Decidamos lo que decidamos, lo haremos juntos». Eso es lo que ella quería para nosotros. El taxi se alejó de la acera, llevándolos de vuelta a la ciudad que había albergado sus vidas separadas durante tanto tiempo, ahora para siempre cambiada por la verdad que habían descubierto. La oficina en el ático de William vibraba con una energía nerviosa mientras su equipo de abogados y consultores de relaciones públicas presentaba su estrategia. Monitores elegantes mostraba proyecciones de la cobertura mediática, análisis del impacto en el mercado y arcos narrativos cuidadosamente elaborados. Lisa se quedó junto a la ventana, brazos cruzados, observando cómo su hermano se transformaba en el hombre de negocios que conoció en la gala, calculador, estratégico y cada vez más distante de la verdad emocional de su descubrimiento. «El momento es crucial», explicó Jessica Chen, la jefa de relaciones públicas de William. «Lanzamos la historia en fases controladas, empezando con artículos de interés humano sobre hermanos separados que se reencuentran. Generamos simpatía pública antes de revelar el ángulo político». Hizo clic en las diapositivas que mostraban las portadas de revistas y segmentos de televisión propuestos. «Oprah ya ha mostrado interés en una exclusiva». Lisa se giró de la ventana, su voz cortando las presentaciones corporativas. «Esto no es lo que nuestra madre quería. Ella no nos dejó esos anillos para que convirtiéramos nuestra historia en un circo mediático». El silencio cayó en la sala mientras los hermanos se enfrentaban a través de la costosa mesa de conferencias. William se aflojó la corbata, un gesto que reveló su conflicto interior. «Lisa, necesitamos ser pragmáticos. Estas personas, nuestro padre, las familias involucradas, responden a la presión. La exposición pública es una palanca que podemos usar para obtener respuestas sobre nuestra madre». Se acercó a su escritorio, tomando una carpeta de contratos preliminares que Reynolds había preparado. Solo el acuerdo del libro podría financiar una búsqueda nacional de ella. «¿Y qué pasa cuando la encontremos?», desafió Lisa, acercándose. «¿La reservamos inmediatamente en Good Morning America? ¿Convertimos su dolor privado en entretenimiento de horario estelar?». Cogió uno de los contratos, leyéndolo en voz alta, derechos exclusivos sobre todos los aspectos de la historia de vida del sujeto, incluyendo, pero no limitado a, recuerdos de la infancia, relaciones personales e historias familiares. «Quieren apropiarse de nuestra verdad, William». El equipo de relaciones públicas y los abogados intercambiaron miradas incómodas antes de que William los despidiera con un sutil gesto de cabeza. Mientras la oficina se vaciaba, los hermanos continuaron su confrontación, sus voces resonando en el espacio ahora vacío. «Entiendo tus preocupaciones», dijo William, su tono suavizándose. «Pero esto ya no se trata solo de nosotros. Piensa en otras familias como la nuestra, niños separados por raza, clase, conveniencia política. Podríamos destapar todo el sistema». Hizo un gesto hacia el horizonte visible a través de las ventanas de su oficina. «He dedicado mi vida a construir influencia en este mundo. Déjame usarla para algo que importe». Lisa se hundió en uno de los sillones de cuero, repentinamente exhausta. «¿No ves lo que está pasando, verdad? Cuanto más convertimos esto en una estrategia mediática, más jugamos a su juego. Reynolds, el equipo de relaciones públicas, todos forman parte del mismo sistema que nos separó en primer lugar». Sacó el diario de su madre, que ahora llevaba siempre consigo. Lee sus palabras de nuevo. «Ella no luchó contra la vergüenza y los secretos solo para que nosotros mercantilizáramos nuestro dolor». William recorrió la oficina de un lado a otro, sus zapatos no hacían ruido sobre la gruesa alfombra. «Entonces, ¿cuál es tu solución? ¿Buscamos a nuestra madre en silencio mientras los que orquestaron todo esto continúan con sus vidas sin que les pase nada? Eso no es justicia, Lisa». Se detuvo en su escritorio, recogiendo un artículo de noticias sobre su padre, ahora un senador retirado que vivía en Virginia. «Él necesita responder por lo que hizo». «Y lo hará», insistió Lisa, poniéndose de pie para enfrentarse a su hermano. «Pero no así.
No convirtiendo nuestra historia en entretenimiento para las masas. Hay otras maneras de buscar justicia. Sacó su teléfono, mostrándole a William un correo electrónico de un abogado de derechos civiles con el que se había puesto en contacto. Podemos hacerlo legalmente, éticamente. Forzarlos a reconocer la verdad sin vender nuestras almas en el proceso. La puesta de sol pintó la oficina de William con tonos anaranjados y rojos mientras los hermanos continuaban su debate. Afuera, Manhattan seguía su ritmo interminable, ajeno al drama personal que se desarrollaba en la torre de arriba. William se dirigió al bar, sirvió 2 vasos de agua, ganando tiempo para ordenar sus pensamientos. He pasado toda mi vida jugando según sus reglas, dijo finalmente, entregándole un vaso a Lisa. Forjando una fortuna, acumulando poder, ganándome un lugar en su mesa. Creí ser diferente a ellos, pero quizás me parezco más a nuestro padre de lo que quiero admitir. La confesión pareció costarle algo, sus hombros se desplomaron ligeramente. Lisa tocó el anillo en su dedo, su peso familiar ahora tenía un nuevo significado. No eres como él. Tú elegiste buscar la verdad cuando podrías haberla ignorado. Te acercaste a mí en lugar de fingir que nunca viste mi anillo. Hizo una pausa, escogiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Pero William, cada paso que damos para convertir esto en un espectáculo mediático nos aleja de lo que nuestra madre deseó para nosotros. William se sentó pesadamente en su silla, mirando los contratos extendidos sobre su escritorio. Cada página representaba un paso más lejos de la conexión auténtica que había sentido al leer las palabras de su madre por primera vez. Tengo miedo, admitió en voz baja. Miedo de que si no usamos todas las armas a nuestra disposición, ellos encontrarán la manera de enterrar la verdad de nuevo. De separarnos de nuevo. Lisa se acercó para ponerse a su lado, colocando una mano sobre su hombro. No pueden separarnos a menos que se lo permitamos. Pero si los combatimos convirtiéndonos en ellos, convirtiendo nuestra historia en una mercancía, perdemos algo más importante que el dinero o la justicia. Perdemos la verdad de quiénes somos y por qué luchó nuestra madre. Al caer la noche sobre la ciudad, William contempló su reflejo en las ventanas oscuras. El exitoso hombre de negocios lo miraba fijamente, pero ahora veía algo más también, rastros de los rasgos de su madre, ecos de la historia de amor que le había dado la vida. Lentamente, deliberadamente, reunió los contratos en una pila ordenada. No habrá circo mediático, dijo finalmente. Ni acuerdos editoriales ni especiales de televisión. Lo haremos a nuestra manera, la correcta. Miró a Lisa, viendo el alivio inundar su rostro. Pero no me retiro completamente. Mis recursos, mis contactos, pueden ayudarnos a encontrarla sin renunciar a quienes somos. Lisa asintió, comprendiendo el compromiso que le ofrecía su hermano. Juntos, dijo, repitiendo su promesa anterior. La encontramos juntos, en nuestros propios términos. Las luces de la ciudad brillaban debajo de ellos, un recordatorio del vasto mundo en el que su madre se había escondido, esperando a que sus hijos desentrañaran la verdad que había dejado atrás. El Central Park se extendía ante ellos bajo la luz de la mañana, corredores y paseadores de perros creando un flujo constante de movimiento a lo largo de los senderos. Lisa se sentó en un banco cerca de la fuente de Bethesda, observando el juego de la luz del sol sobre el agua mientras esperaba a William. La discusión del día anterior los había dejado a ambos conmocionados, obligándolos a confrontar no solo sus diferencias, sino también los miedos profundamente arraigados que impulsaban sus decisiones. William apareció por el sendero, con ropa deportiva en lugar de su habitual traje a medida. El cambio en su apariencia parecía reflejar un cambio mayor, un alejamiento de la armadura corporativa que normalmente vestía. Llevaba 2 vasos de papel de una cafetería cercana, dándole uno a Lisa mientras se sentaba a su lado. El gesto se sintió como una rama de olivo, un regreso a la simple conexión que habían compartido al principio. He estado despierto toda la noche, comenzó William, su voz cargada de agotamiento y honestidad. Leyendo y releyendo el diario de mamá. Hay algo que no vi antes, algo sobre la forma en que escribió sobre la resistencia. Sacó el gastado libro de cuero de su chaqueta deportiva. Ella no solo resistió sus intentos de separarnos. Resistió todo su sistema de poder y privilegio. Lisa envolvió sus manos alrededor del vaso de café caliente, dejando que su hermano continuara. El aire matutino llevaba el aroma del otoño que se acercaba, un recordatorio de que el tiempo pasaba mientras buscaban su verdad.
William abrió el diario en una página marcada, su dedo trazando la cuidadosa letra de su madre. Escucha esta parte: creen que el dinero puede borrar el amor, que el poder puede reescribir la verdad. Pero el verdadero poder reside en negarse a aceptar sus reglas, sus definiciones de lo que significa familia. Miró a Lisa. He estado intentando luchar contra ellos usando sus armas: manipulación mediática, presión pública, estrategias corporativas. Pero eso es exactamente contra lo que ella luchaba. A su alrededor, el parque seguía su ritmo matutino. Un grupo de niños corrió a su lado, sus risas resonando en las paredes de piedra de la fuente. Lisa los observó, pensando en familias y decisiones, en las innumerables maneras en que el amor podía expresarse o negarse. Yo también encontré algo, dijo, abriendo su bolso. Sacó un viejo artículo de periódico, cuidadosamente conservado en una funda de plástico. Es de 1989, de un pequeño periódico de Boston. Trata sobre un grupo de mujeres que ayudaban a madres separadas de sus hijos a través de adopciones forzadas. Se llamaban la Red por la Justicia Materna. Le entregó el artículo a William. Uno de los nombres que menciona coincide con un contacto del diario de mamá. William estudió el artículo, su expresión iluminándose con el reconocimiento. Elizabeth Chen. Se menciona en la última entrada de mamá, la que habla de a dónde planeaba ir después de abandonarnos. Miró a su hermana. ¿Crees que ella podría haberse unido a esta red? Creo que hizo más que unirse, respondió Lisa, su voz ganando entusiasmo. Creo que ayudó a construirla. El artículo menciona su trabajo documentando casos como el nuestro, adopciones que separaban familias por motivos de raza, clase o presión política. No solo apoyaban a las madres, estaban recopilando pruebas. La mente empresarial de William comenzó a trabajar en una nueva dirección. Pruebas que podrían seguir existiendo. Si mamá trabajó con esta red, podrían tener registros, documentación. Una forma de rastrear sus movimientos después de irse de New Haven. Se irguió, la energía reemplazando su agotamiento anterior. No necesitaríamos a Reynolds ni a los medios. La verdad ya existe, solo necesitamos encontrarla. Los hermanos pasaron la siguiente hora planeando un nuevo enfoque en su búsqueda. En lugar de recurrir a la exposición pública o la presión corporativa, seguirían el sendero silencioso que su madre había dejado a través de su trabajo con otras familias afectadas. Los recursos de William podían financiar la búsqueda sin comprometer su integridad, mientras que las conexiones de Lisa en los círculos de justicia social podrían ayudarles a localizar a antiguos miembros de la red de justicia materna. Hay algo más que debemos discutir, dijo Lisa mientras caminaban por el parque. Reynolds sabe demasiado y está demasiado interesado en controlar nuestra historia. Necesitamos entender por qué. William asintió, su mente táctica analizando el problema. Él gestionaba adopciones en New Haven, pero nunca especificó cuáles exactamente. ¿Qué pasa si sabe más sobre nuestro caso de lo que ha admitido? ¿Qué pasa si todavía está protegiendo a alguien? Se detuvieron al borde del estanque de botes, observando cómo los veleros de juguete surcaban la brisa matutina. La ciudad se elevaba a su alrededor, sus torres captando la creciente luz del sol, pero allí, en el parque, podían imaginar un mundo más simple, el tipo de mundo por el que su madre había luchado. Lo haremos a nuestra manera, dijo William con firmeza. Sin ruedas de prensa, sin acuerdos con los medios. Seguiremos el camino de mamá a través de las redes de resistencia a las que se unió. Encontraremos a las mujeres que la ayudaron, los registros que guardaron. Tocó el anillo en su dedo, su familiar peso ahora era un recordatorio de propósito en lugar de misterio. Y permaneceremos alerta. Reynolds y cualquiera que haya participado en el encubrimiento original intentarán detenernos una vez que se den cuenta de lo que estamos haciendo. Lisa sonrió, viendo en el rostro de su hermano la misma determinación que llenaba las páginas del diario de su madre. Eso es lo que mamá hubiera querido. No un escándalo público, sino un cuidadoso desentrañamiento de su sistema de secretos. Una revolución silenciosa. Entrelazó su brazo con el de él mientras continuaban su paseo. Y William, gracias por comprender. Por elegir la verdad antes que el espectáculo. La mañana se había vuelto más cálida, y el parque se llenaba de gente comenzando su día. William y Lisa se dirigían hacia la Quinta Avenida, sus pasos sincronizados, su propósito renovado.
Habían comenzado este viaje como extraños unidos por unos anillos iguales. Ahora avanzaban como hermanos, guiados por la sabiduría de su madre y fortalecidos por su compromiso compartido de descubrir la verdad, no solo sobre su pasado, sino sobre el sistema que había intentado ocultarlo. La antigua sede de la Red de Justicia Materna en Boston se había convertido en un centro comunitario, su exterior de ladrillo desgastado por décadas de inviernos de Nueva Inglaterra. William y Lisa se encontraban en lo que alguna vez fue la oficina principal de la organización, ahora un aula llena de dibujos infantiles y carteles educativos. La actual directora del edificio, Marion Torres, había accedido a dejarlos buscar en cajas de registros almacenadas en el sótano después de que Lisa le explicara su conexión con la historia de la red. El aire del sótano estaba cargado de polvo y recuerdos mientras clasificaban cajas de cartón etiquetadas con años y números de casos. William se había quitado la chaqueta del traje, sus mangas remangadas marcaban otro paso alejándose de su personalidad corporativa. Lisa fotografiaba metódicamente los documentos antes de devolverlos a sus carpetas, creando un archivo digital de sus descubrimientos. «Mira esto», dijo Lisa, sosteniendo una fotografía. Es de 1990. Una protesta frente al centro infantil de New Haven. La imagen mostraba a un grupo de mujeres con carteles exigiendo transparencia en las prácticas de adopción. Al fondo, apenas visible pero inconfundible, estaba su madre, Sarah Matthews, con la cara parcialmente oculta por una cámara que sostenía a la altura del ojo. William se acercó, estudiando la imagen. Ella no solo era parte de la red. Ella lo estaba documentando todo. Cogió un sobremanila de la misma caja, extrayendo cuidadosamente una serie de fotografías. Cada una capturaba momentos de diferentes centros de adopción, padres en salas de espera, administradores en acaloradas discusiones, manifestantes enfrentándose a líneas policiales. Estaba construyendo un caso, se dio cuenta Lisa, extendiendo las fotos sobre una mesa polvorienta. Estas no son solo fotos al azar. Estaba recopilando pruebas de separación sistemática, mostrando cómo estas instalaciones se dirigían a madres vulnerables. Su voz se llenó de admiración por el coraje y la previsión de su madre. Su cuidadoso examen fue interrumpido por unos pasos en la escalera. Marion Torres bajó, llevando un grueso volumen encuadernado en cuero. «Recordé algo», dijo, colocando el libro sobre la mesa. Llevábamos registros detallados de cada caso que investigamos. Este volumen abarca de 1989 a 1991. Abrió el libro por una página marcada, mostrando unas columnas impecables de anotaciones manuscritas. William y Lisa se inclinaron hacia adelante, escaneando las entradas hasta encontrar lo que buscaban. Entrada número 891.024, Matthews, Sarah. El caso implica una separación de gemelas con motivaciones políticas. La afectada documentó amplia evidencia de corrupción dentro del sistema de New Haven. Evidencia guardada en lugar seguro. Contacto, E. Chen, apartado 274, estación de Cambridge. Elizabeth Chen, susurró William. El mismo nombre del artículo de periódico. Miró a Marion. ¿La conoces? Sigue viva. La expresión de Marion se volvió cautelosa. Elizabeth Chen era más que una simple miembro de la red. Era su corazón. Creó un sistema para proteger evidencia que podía exponer a gente poderosa. Hizo una pausa, escogiendo cuidadosamente sus palabras. Después de que la red se disolviera, continuó el trabajo de forma privada. La última vez que supe, seguía en Cambridge. Lisa ya estaba tecleando en su teléfono, buscando registros públicos. Hay una Elizabeth Chen registrada en una dirección cerca de Harvard Square. Ahora debe tener 70 y tantos años. Le mostró la pantalla a William, su próximo paso estaba claro. Mientras se preparaban para irse, Marion los detuvo. «Hay algo más que deberían saber», dijo, bajando la voz. El caso de su madre no fue único. Documentamos docenas de situaciones similares, padres con conexiones políticas, madres presionadas para renunciar a sus hijos, familias separadas por raza o clase. Algunas de las personas involucradas aún ocupan puestos de poder. William pensó en Reynolds, en sus ofertas cuidadosamente redactadas y amenazas veladas. ¿Hasta qué nivel llegó? ¿La corrupción? ¿Los encubrimientos? La expresión de Marion se endureció. Lo suficientemente alto como para que,
cuando intentamos hacerlo público en 1992, nuestro financiamiento desapareciera de la noche a la mañana. Nuestro apoyo legal se desvaneció. La casa de Elizabeth Chen fue asaltada, aunque no robaron nada de valor. Miró fijamente a ambos. Aprendimos a ser más cuidadosas después de eso. A proteger nuestras pruebas de maneras que no pudieran rastrear ni destruir. Lisa tomó la fotografía de su madre en la protesta. Ella conocía los riesgos. Por eso documentó todo, por eso distribuyó la evidencia en diferentes lugares. Se volvió hacia William. El diario, los anillos, los registros de la red, creó un rastro que solo alguien que entendiera todas las piezas podría seguir. Mientras conducían hacia Cambridge, los hermanos discutieron sus descubrimientos. La historia de su madre había trascendido su búsqueda personal para convertirse en algo más grande, una historia documentada de separación familiar sistemática justificada por la política y los prejuicios. Las manos de William se apretaron en el volante mientras consideraba las implicaciones. Reynolds debió haber sabido esto, dijo. Por eso estaba tan interesado en controlar nuestra historia. Ya no se trata solo de nuestro padre, sino de exponer décadas de corrupción. Lisa asintió, revisando las fotos que había tomado de los registros de la red. Y mamá estaba en el centro de todo, recopilando pruebas, estableciendo conexiones. No solo nos dejó una forma de encontrarnos, nos dejó una forma de desenmascarar todo el sistema. La dirección de Harvard Square los llevó a una modesta casa colonial retirada de la calle, con un jardín meticulosamente cuidado a pesar del invierno inminente. Al acercarse a la puerta principal, William y Lisa intercambiaron miradas, ambos conscientes de que se encontraban en el umbral de revelaciones aún mayores. La anciana que abrió la puerta tenía unos ojos penetrantes que no se perdían nada, observando su apariencia, sus anillos iguales y la carpeta de documentos que Lisa llevaba. Elizabeth Chen sonrió, sin sorprenderse por su presencia. Sara siempre dijo que se juntarían, dijo suavemente. Pasen. Es hora de que conozcan el resto de la historia. La sala de estar de Elizabeth Chen parecía una cápsula del tiempo de la Resistencia. Archivadores llenaban las paredes, sus cajones etiquetados con fechas y números de casos. Fotografías de mujeres y niños cubrían una pared, creando un mosaico de familias separadas. William y Lisa se sentaron en un sofá desgastado mientras su anfitriona preparaba té, el diario de su madre abierto entre ellos. Su madre era más que un simple caso más, comenzó Elizabeth, dejando una bandeja con té que se estaba preparando. Era nuestra documentalista más valiosa. Mientras la red ayudaba a las madres a luchar contra el sistema, Sara trabajaba para exponer cómo funcionaba el sistema. Se dirigió a uno de los archivadores, sacando una carpeta gruesa. Lo que descubrió iba mucho más allá de los casos individuales de corrupción en adopciones. Dentro de la carpeta, fotografías y documentos revelaban una red de conexiones entre agencias de adopción, figuras políticas y familias poderosas. William reconoció nombres de consejos de administración y comisiones del Congreso. Lisa vio caras familiares de batallas por los derechos civiles y campañas de justicia social. El centro infantil de New Haven era solo un nodo en una red más grande, continuó Elizabeth. Se especializaban en el manejo de adopciones, políticamente sensibles, niños que necesitaban desaparecer por el bien de carreras y reputaciones. Sacó un documento en particular, con un membrete que llevaba un nombre familiar, Reynolds y Asociados. Michael Reynolds, dijo William, encajando las piezas. No solo se encargaba de las adopciones. ¿Las coordinaba? Elizabeth asintió. Reynolds era el nexo entre el mundo político y el sistema de adopción. Cuando hombres poderosos necesitaban ocultar las consecuencias de sus indiscreciones, particularmente las que trascendían las barreras raciales, Reynolds se aseguraba de que los niños fueran colocados con familias confiables que comprendieran la necesidad de discreción. Lisa estudió una fotografía de Reynolds en una reunión de la junta directiva del hospital, fechada en 1989. A su lado estaba una versión más joven de su padre, entonces una estrella en ascenso en el Senado. Él lo sabía, susurró. Reynolds sabía exactamente quiénes éramos cuando entramos en su oficina. Por supuesto que sí, confirmó Elizabeth. Él mismo orquestó vuestras separaciones. Los Stewart y los Bennett fueron elegidos específicamente porque tenían sus propias razones para mantener el silencio. Recuperó otro archivo, este marcado con el nombre de su padre.
El senador James Harrison tenía un historial de utilizar los servicios de Reynolds. Ustedes no eran sus únicos hijos ocultos. William se levantó de golpe, acercándose a la ventana. La revelación de que tenían otros medio hermanos, otras familias destrozadas por el mismo hombre, el mismo sistema, lo golpeó con fuerza física. ¿Cuántos?, preguntó, sin volverse. 3 casos más documentados, respondió Elizabeth con suavidad. Todos manejados a través de diferentes instituciones, todos enterrados bajo capas de papeleo legal. Uno de ellos trabaja ahora como abogado. Hizo una pausa significativa. De hecho, trabaja para Reynolds. Las implicaciones los golpearon a ambos simultáneamente. Lisa se llevó la mano a la boca. ¿El abogado con el que Reynolds quería que trabajáramos, David Harrison? ¿Es nuestro medio hermano? Descubrió su propia historia hace 5 años, explicó Elizabeth. Reynolds le ofreció una opción, unirse a la firma y ayudar a mantener el sistema, o ver cómo su carrera desaparecía. Él optó por formar parte de la maquinaria que había separado a su propia familia. William se volvió para mirarlos, su expresión endurecida por la comprensión. Por eso Reynolds se nos acercó tan rápido. No solo intentaba controlar nuestra historia, intentaba repetir el patrón. Ofrecernos suficiente dinero e influencia para comprar nuestro silencio. Elizabeth se dirigió a uno de sus archivadores, introduciendo una combinación en una pequeña caja fuerte escondida detrás. Tu madre anticipó esta posibilidad. Sabía que si alguna vez se encontraban, Reynolds o alguien como él intentaría cooptar su búsqueda. Sacó un sobresellado, amarillento por el tiempo pero intacto. Te dejó esto, junto con pruebas que podrían exponer toda la red de corrupción. El sobre contenía una carta, escrita con la misma letra cuidadosa que el diario. Mientras Lisa la leía en voz alta, la voz de su madre pareció llenar la habitación. Mis queridos hijos. Si están leyendo esto, se han encontrado y han comenzado a descubrir la verdad. Quiero que entiendan que el rechazo de su padre y el sistema que nos separó son parte de un patrón más amplio de poder que se protege a sí mismo. Pero ustedes tienen una opción que otros no tuvieron. Las pruebas que he reunido, que Elizabeth compartirá con ustedes, no solo cuentan nuestra historia. Exponen décadas de separación sistemática, de familias destrozadas para proteger a hombres poderosos y mantener las barreras sociales. Pueden optar por usar estas pruebas para forzar el reconocimiento de estos errores, para ayudar a otras familias a encontrar su verdad. Pero recuerden, el mayor poder no reside en la exposición o la venganza, sino en negarse a dejar que su sistema los defina. Ustedes son los hijos del amor que cruzó fronteras, de la resistencia que perduró más allá de la separación. Hagan lo que hagan con estas pruebas, sepan que encontrarse ya fue el rechazo más poderoso a sus intentos de mantenerlos separados. Los anillos que llevan no fueron solo un medio de reconocimiento. Son un recordatorio de que algunos lazos no pueden ser rotos por el poder o el privilegio. Su conexión mutua, y con la verdad de su origen, es su verdadera herencia. Con infinito amor. Su madre. Sarah Matthews. Elizabeth observó cómo los hermanos absorbían las palabras de su madre. Sarah continuó su trabajo de documentación durante años después de entregarlos. Dio seguimiento a casos similares en todo el país, creando un registro exhaustivo de la separación familiar sistemática. Señaló sus archivadores. Todo lo que reunió está aquí, protegido y preservado. Sabía que algún día la verdad tendría que ser contada. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó William, la voz cargada de emoción. La expresión de Elizabeth se suavizó con tristeza. Sarah murió hace 3 años, de cáncer. Nunca dejó de esperar que se encontraran, nunca dejó de trabajar para desenmascarar el sistema que los separó. Abrió otro cajón, sacando una última fotografía. Esta fue tomada 2 meses antes de que falleciera. La imagen mostraba a su madre en un jardín, mayor pero aún irradiando la misma fuerza que habían visto en sus fotografías anteriores. Llevaba ambos anillos, el original que había inspirado sus pares a juego, y su sonrisa contenía todo el amor y la determinación que habían leído en su diario. Lisa trazó el rostro de su madre en la fotografía. No solo nos dejó una forma de encontrarnos. Nos dejó la decisión de qué hacer con la verdad. William se sentó junto a su hermana, sus hombros se rozaron mientras estudiaban la última imagen de su madre.
La cuestión no es si desenmascarar el sistema, dijo lentamente, sino cómo hacerlo de una manera que honre su trabajo, su resistencia. Elizabeth los observó con ojos comprensivos. Sara creía que el cambio no proviene de escándalos o titulares, sino de una verdad persistente y documentada que no puede ser negada ni enterrada. Ella les dejó las herramientas para continuar su trabajo, para ayudar a otras familias destrozadas por el poder y el prejuicio a encontrar sus propios caminos hacia la reunificación y la justicia. Al caer la tarde sobre Cambridge, William y Lisa comenzaron a comprender el alcance total de su herencia. Más allá de los anillos, más allá de su sangre compartida, su madre les había dejado una misión no de venganza o de exposición por sí misma, sino de continuar su trabajo de documentación sistemática y resistencia silenciosa. La verdad que ella había reunido podía ayudar a otras familias separadas a reencontrarse, podía forzar el reconocimiento de las injusticias históricas que aún moldeaban vidas en el presente. Juntos, encontrarían la manera de honrar el legado de su madre mientras forjaban su propio camino hacia adelante. El sistema que había intentado separarlos había creado, en cambio, un vínculo inquebrantable, fortalecido por la comprensión de la profundidad del amor de su madre y el coraje de su resistencia.